El Cáucaso es una región que se encuentra entre Europa y Asia. Está comprendida entre el Mar Negro y el Mar Caspio y está formada por la cordillera del Cáucaso y las áreas circundantes. En esta región conviven pueblos de distintos orígenes, idiomas y religiones. Con respecto a los orígenes, las tres vertientes principales son los nativos caucásicos, los indoeuropeos o indoiranios y los pueblos túrquicos. Si bien esta zona fue dominada por imperios durante mucho tiempo, actualmente al sur del Cáucaso se hallan las tres naciones caucásicas con estados de la región: Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Hoy vamos a recorrer la historia y la situación actual de la nación azerí. Históricamente, los primeros pueblos en habitar el actual Azerbaiyán fueron dos: los escitas y los albanos caucásicos. Los primeros eran un pueblo indoiranio que habitaba las grandes llanuras euroasiáticas. Los segundos eran un pueblo caucásico, que no están relacionados a los albanos actuales de Europa y solo comparten el nombre. El territorio del actual Azerbaiyán fue dominado sucesivamente por distintos pueblos iranios, los medos y los persas por ejemplo. La zona también formó parte del imperio de Alejandro Magno, y es justamente en este momento a donde podemos rastrear el origen del nombre Azerbaiyán. Atropates era el sátrapa de Media, una de las regiones del imperio persa. Luego de la derrota de ese imperio, él quedó en buenos términos con Alejandro y siguió gobernando. Luego de la muerte de Alejandro, siguió gobernando en el norte de Media, donde ofreció refugio a muchos zoroastrianos que eran perseguidos por las autoridades. Esto, sumado a que fue un buen gobernante, le dio mucho prestigio, y la zona donde gobernó fue conocida como Media Atropatene o simplemente Atropatene. Hay que aclarar que Atropates era una transliteración griega de un nombre en persa que significa protector del fuego. Esta palabra fue deformándose con el correr de los siglos hasta volverse Azerbaiyán. De hecho, el lema del país actualmente es justamente Tierra de Fuego. Luego del período alexandrino, los seleucidas y los partos dominaron parte del actual Azerbaiyán, pero otra parte era el reino independiente de Albania, que se volvería cristiano en el siglo IV, situación que no duraría mucho, ya que en el año 705 fue invadido por los árabes que impusieron el Islam. Hay que decir que la religión de muchos habitantes seguía siendo el zoroastrismo hasta la llegada del Islam, ya que el cristianismo no había tenido tiempo para difundirse demasiado. Distintos califatos gobernaron el área y luego nuevamente los persas se impusieron. Dado todo lo dicho anteriormente, es evidente que la cultura del área era básicamente persa. La situación cambia en el siglo XI, cuando tribus túrquicas ogús comienzan a penetrar la zona. Con el tiempo, la dinastía de los seleucidas se impone y construye un gran imperio, siendo además los ancestros de los turcos otomanos. Los turcos imponen su idioma y el idioma azerí antiguo es reemplazado por un idioma túrquico. Y es esta conquista que da lugar a la génesis del pueblo azerí actual, mezcla de elementos caucásicos, iranios y túrquicos. Los azeríes en los siglos siguientes sufrieron distintas conquistas, como por ejemplo los mongoles y también de los timúridos. La dinastía local de los Shirvanshah logró mantener cierto poder desde el siglo IX hasta el 1500, muchas veces siendo mecenas de distintos artistas y artesanos. Pero desde el actual Irán, la dinastía de los Safávidas, que originalmente era una orden religiosa, cambiaría nuevamente la historia de los azeríes al conquistarlos e introducir a la fuerza el Islam chiita. Ya a principios del siglo XVIII, el Imperio ruso realizó una incursión al Mar Caspio y brevemente impusieron su dominio en el área. Pocos años después, el nuevo imperio persa colapsa y Kanatos surgen para suplantar el vacío de poder. Pero Persia se unifica nuevamente y Azerbaiyán vuelve a formar parte de ese estado. Ya en el siglo XIX hay dos guerras entre el expansivo imperio ruso y Persia, que dejan a Azerbaiyán en manos rusas. Dentro del imperio ruso, los azeríes mantuvieron una situación social bastante mala, por debajo de los rusos y armenios. Esto llevó a cierto resentimiento que culminaría en enfrentamientos. Con la desintegración del Imperio Ruso por la Primera Guerra Mundial, se funda la República Transcaucásica, que a su vez se desintegra, y de la cual surge la República de Azerbaiyán en 1918, la primera república parlamentaria del mundo islámico. En esta joven república se le dio incluso el derecho al voto a las mujeres. Todo este proyecto no duró mucho, ya que en 1920 el Ejército Rojo toma Azerbaiyán. Durante la era soviética, el país se convierte en un centro petrolero muy importante. Los azeríes sufren las políticas represivas del régimen soviético, pero también se ven beneficiados de las mejoras de la infraestructura y del nivel de vida en general. Los azeríes tuvieron un rol destacado en la Segunda Guerra Mundial. Más de 600.000 hombres y mujeres azeríes formaron parte de la maquinaria de guerra soviética, y más de 250.000 de ellos perecieron en el conflicto. 130 azeríes fueron nombrados héroes de la Unión Soviética, máxima distinción que se podía alcanzar en ese país.
Luego del conflicto, la situación económica del país empeoró, dado que los soviéticos comenzaron a extraer petróleo de otras zonas de la Unión. Para 1969 se nombró un nuevo secretario del Partido Comunista local, Heydar Aliyev. Este implementó programas económicos y desarrolló otras industrias para suplantar el petróleo. Además, llevó a cabo una política de nacionalización de la élite del país, que para la época de la independencia ya era casi totalmente azerí. Luego de reconvertirse en un nacionalista moderado, logró acceder a la presidencia del país en 1993, cargo que dejó en 2003 por problemas de salud. Lo sucedió su hijo, que se mantiene en el cargo hasta el día de hoy. Actualmente la población en Azerbaiyán supera por poco los 10 millones de personas. Los azeríes son el 91,6%, los lesguinos son el 2,02%, los armenios el 1,35%, los rusos el 1,34%, los taligi el 1,26%, y el resto de los grupos suman el 2,43%. En cuestión religiosa, la gran mayoría son musulmanes, que llegan al 94% de la población. Los cristianos son el 3%, quienes no tienen religión llegan al 2%, y el 1% restante son judíos, hindúes y zoroastrianos. Y si bien estos últimos fueron mayoría hace siglos, la influencia cultural se mantiene, siendo por ejemplo la festividad más importante del país el Nowruz, también conocido como el Año Nuevo Persa, cuyo origen está atado al zoroastrismo. De los musulmanes, el 85% aproximadamente son chiíes y el resto suníes. Pero estas cifras no pintan un panorama realista de la situación religiosa. Azerbaiyán es, según muchos estudios y encuestas, el país más secular del mundo islámico y uno de los menos religiosos del mundo. El Islam tiene una relación muy grande a la identidad nacional, pero no así a la vida diaria. El desarrollo humano del país es alto, y como muchos países desarrollados tiene una tasa de fertilidad baja, de menos de 2 hijos por mujer. La sociedad no es solo secular, sino que también es bastante occidentalizada, y este proceso se ve acelerado por la situación económica relativamente buena, en un país que tiene un crecimiento económico desde su independencia de la Unión Soviética. La economía sigue teniendo una influencia estatal muy grande, y depende de la explotación y exportación del petróleo. Este crecimiento económico viene de la mano de una diplomacia pragmática, que logra equilibrar buenas relaciones con toda clase de países. China, Rusia, Estados Unidos, Alemania, Italia, Turquía, Israel, Reino Unido y muchos más países tienen buenas relaciones con Azerbaiyán. Lamentablemente hay un conflicto muy grande con Armenia por la región de Nagorno-Karabaj, donde habitan armenios étnicos que buscan la independencia o la unión con Armenia. Azerbaiyán perdió el control de esa zona, que es independiente de hecho. Una particularidad del país es el exclave de Nakhchivan, que se encuentra al oeste de Armenia. Para acceder de allí al resto del país es necesario cruzar a Irán para luego volver a Azerbaiyán desde allí. Pero más allá de las fronteras políticas, el norte de Irán está mayoritariamente poblado por azeríes étnicos. De hecho, hay más azeríes en Irán que en Azerbaiyán, siendo en Irán entre 12 y 18 millones aproximadamente. En Irán, los azeríes están bien integrados, ocupando incluso puestos importantes en el gobierno iraní. También son bastante comunes los casamientos entre azeríes y persas. Los estudios genéticos muestran que, tanto en Azerbaiyán como en Irán, los azeríes no son un pueblo túrquico, a pesar de hablar un idioma de ese origen. Este elemento es minoritario genéticamente, llegando como mucho al 32% en el caso de la descendencia masculina de algunos hombres azeríes. Los azeríes de Azerbaiyán serían descendientes de los albanos del Cáucaso, nativos de la región, mientras que los azeríes de Irán están más relacionados genéticamente a los pueblos iranios, siendo una hipótesis que son descendientes de los medos. En conclusión, podemos decir que los azeríes son un pueblo que se fue formando a lo largo de los siglos, una mezcla de elementos caucásicos, persas y túrquicos, dando como resultado un pueblo moderno, secular, pero que mantiene una identidad cultural muy fuerte. Habrá que seguir viendo qué depara el futuro a tal particular pueblo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Pongan me gusta si les gustó, compartan si creen que vale la pena compartir. ¿Conocían a Azerbaiyán y al pueblo azerí? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.